El viento, un susurro lúgubre a través de las altas llanuras, traía el aroma a humo de leña y a estofado de conejo hirviendo a fuego lento por las grietas de la cabaña de Elias Thorne. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol moribundo que perforaban la penumbra, cada una como una diminuta galaxia en el tranquilo universo de su soledad. Revolvió la olla. El cucharón tintineó suavemente contra el hierro, un sonido tan familiar y desolado como el latido de su propio corazón. Habían pasado 2 años desde que Martha fue enterrada bajo el solitario pino de la cima, 2 años en los que el silencio en la cabaña se había vuelto más denso que la piedra, roto solo por el crepitar del fuego o el susurro del viento. Era un hombre tallado en el mismo paisaje agreste, curtido e inquebrantable, su dolor un pozo oculto, profundo y frío. Sirvió una porción en un tazón de patatas fritas, y el vapor se elevó como una plegaria fugaz. Sus movimientos eran deliberados, económicos, los hábitos de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Se giró hacia su mesa sencilla, una sola tabla sobre caballetes. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan débil que casi se perdió entre el viento aullante. Tan débil que casi se perdió entre el viento aullante. «Señor, ¿podemos probar su estofado?» Elías se quedó paralizado. La voz era apenas un suspiro, frágil como una hoja seca. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero la soledad se había convertido en su piel, y esto era un desgarro en su tejido. Se giró lentamente, con la mano apoyada instintivamente cerca del potro desgastado que llevaba a la cadera, una reliquia de un pasado que parecía lejano. 3 figuras se apiñaban en la puerta abierta, enmarcadas por la luz moribunda. Niños, pequeños, delgados como sombras, con la ropa apenas harapos pegados a sus huesudos cuerpos. La mayor, una niña con el pelo color tierra reseca, se erguía protectora frente a 2 más pequeños. Un niño con los nudillos blancos, al agarrar su falda andrajosa, y una niña diminuta, apenas mayor que una niña pequeña, que la observaba desde detrás de sus piernas, con el pulgar firmemente apretado en la boca. El polvo les cubría el rostro. Las lágrimas trazaban pálidos ríos entre la mugre. Parecían gorriones arrastrados por el viento, caídos de su nido prematuramente. Elías no dijo nada. Su mirada los recorrió, notando las ojeras en sus mejillas, el temblor en las manos de la mayor. Era un hombre de pocas palabras, y menos aún para los desconocidos. Su vida era suya, sus límites claramente marcados por la pérdida. La niña volvió a hablar, con la voz un poco más fuerte esta vez, aunque aún le temblaba. La niña volvió a hablar, con la voz un poco más fuerte esta vez, aunque aún le temblaba. «Huele muy bien, señor. No hemos comido desde entonces, desde hace mucho tiempo». Los ojos de Elías, del color del cielo invernal, eran duros. Había visto muchas dificultades. Las llanuras eran un crisol implacable. Pero entonces su mirada se encontró con la de la niña mayor, y el mundo se tambaleó. Sus ojos no eran simplemente los ojos de una niña hambrienta, eran viejos, incluso antiguos, reflejando una tristeza tan profunda, tan cruda, que resonaba con el dolor hueco en su propio pecho, donde antes habitaba la risa de Martha. En sus profundidades vio no solo miedo y desesperación, sino una resiliencia agotada, un destello de algo que entendía el lenguaje de la pérdida, el dialecto de la desesperación. Era un eco del vacío que cargaba, una mirada compartida a un abismo que creía solo suyo. La dureza de su propia mirada vaciló, apareciendo grietas en la fachada de piedra. Se quedó sin aliento. El potro se sentía pesado e inútil a su lado. El viento afuera también parecía contener la respiración. Vio los ojos de Martha por un instante fugaz, no en su color ni forma, sino en el peso mismo del sufrimiento no expresado que albergaban. Vio los fantasmas de los niños por los que él y Martha habían rezado, pero que nunca tuvieron. No eran simples vagabundos, eran fragmentos de un mundo destrozado, muy parecidos a él. El guiso se enfrió en su tazón, olvidado. Su silencio se prolongó, denso y pesado, hasta que el niño gimió suavemente, un sonido diminuto y herido. La garganta de Elías se abría paso. Las palabras no salían,
pero sus acciones hablaban. Se apartó de la puerta, dándoles la espalda por un momento, y cogió 3 cuencos más del estante toscamente tallado. El tintineo de la cerámica fue la única respuesta que necesitaban. No les preguntó sus nombres ni de dónde venían. Las preguntas se sentían como piedras, demasiado pesadas para la frágil pieza que se había asentado, sin que nadie la hubiera invitado, en la pequeña cabaña. Colocó los cuencos sobre la mesa, cada uno lleno con una generosa porción de guiso de conejo, rico en zanahorias y patatas silvestres que él mismo había recolectado. El aroma, que momentos antes solo lo había reconfortado a él, ahora parecía expandirse, calentando el aire helado entre ellos. Los niños se acercaron a la mesa con una cautela que revelaba crueldades pasadas. La mayor, Lily, cuyo nombre descubriría más tarde, guió a los más pequeños, Tom y la pequeña Sarah. Sarah, todavía aferrada a la falda de Lily, mantenía sus ojos grandes y solemnes fijos en Elías, como si éste fuera a transformarse en lobo. Se sentó en su taburete habitual, dejándoles el banco que Martha había preferido. Comió despacio, con la mirada apartada, permitiéndoles la dignidad que Martha había preferido. Comió despacio, con la mirada apartada, permitiéndoles la dignidad de su hambre sin escrutinio. Los únicos sonidos eran el roce de las cucharas contra los cuencos y los suaves, casi desesperados tragos mientras comían. Notó que Lily se aseguraba de que sus hermanos tuvieran suficiente, acercando un trozo de conejo al cuenco de Tom y limpiando la barbilla de Sarah con el dorso de la mano con una ternura que desmentía su propia juventud y penurias. Era un gesto tan dolorosamente familiar, tan evocador del cuidado sereno de Martha, que una punzada aguda e inesperada atravesó a Elías. Lo empujó hacia abajo, de vuelta al pozo frío. Cuando terminaron, con las marcas raspadas limpias en el fondo de sus cuencos, una especie de letargo se apoderó de ellos. Sus párpados se cerraron. El fuego de la chimenea crepitaba, un cálido contrapunto al viento que ahora aullaba con mayor ferocidad afuera, haciendo vibrar el único cristal de la ventana. Elías se levantó y añadió otro leño a las llamas. La luz anaranjada titilaba sobre sus rostros cansados. Lily asintió, luego se alzó bruscamente, buscando la mirada de él con una pregunta en ellos. Él comprendió. ¿A dónde irían? La noche era negra, las llanuras vastas e indiferentes. Señaló el rincón junto a la chimenea, donde yacía una gruesa piel de oso, una reliquia de sus días de cazador. «Pueden dormir ahí», dijo, con la voz ronca por la falta de uso, pero más suave de lo que pretendía. Los hombros de Lily se hundieron de alivio. No le dio las gracias con palabras, pero sus ojos, esos ojos cómplices y tristes, transmitían más que cualquier simpleza. La observó mientras acomodaba a sus hermanos, arreglándolos con los bordes de la piel de oso, con movimientos precisos y prácticos. Se tumbó junto a ellos, como una pequeña y feroz guardiana. Elías se retiró a su cuna al otro lado de la cabaña. No le era fácil conciliar el sueño. El silencio familiar se llenaba ahora con la suave respiración de los niños, un ritmo extraño y extrañamente reconfortante. Permaneció tumbado, mirando el techo toscamente tallado, mientras las sombras danzaban. La presencia de Martha se sentía fuerte esa noche, no como un vacío doloroso, sino como una dulce aprobación. Pensó en sus manos, callosas por el trabajo pero siempre delicadas, remendando su ropa, cuidando su pequeño huerto. La vio sonreír, la forma en que se le arrugaban las comisuras de los ojos. Había construido muros alrededor de su corazón tan altos, tan gruesos, que creía que nada podría romperlos jamás. Sin embargo, 3 niños pequeños y hambrientos, y un par de ojos que reflejaban su propia desolación, habían encontrado una grieta. El viento exterior parecía susurrar su historia no contada, una letanía de penurias que no estaba seguro de querer escuchar, pero sabía, con una certeza que se le asentaba en lo más profundo, que lo haría. Por ahora, estaban a salvo. Por ahora, la cabaña albergaba más que un solo corazón solitario y dolorido. Albergaba 4. Los días se fundían, marcados por la salida y la puesta del sol, el ritmo de las tareas y el lento y cauteloso despliegue de confianza.
Elías aprendió sus nombres sin preguntar. Lily, con la voz aún baja, pero cada vez más firme, murmuraba mientras guiaba a sus hermanos. Tom, un niño cuyo miedo inicial estaba dando paso a una curiosidad vigilante, a veces repetía sus palabras. Sarah permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, con los ojos grandes y oscuros como charcas en el bosque, siguiendo cada movimiento de Elías. Seguía aferrada a Lily, pero una vez, cuando Elías remendaba un arnés cerca del fuego, se acercó sigilosamente, extendiendo su pequeña mano para tocar tímidamente el cuero desgastado antes de retirarse rápidamente. No lo había reconocido, presintiendo que cualquier atención directa la haría huir, pero una calidez se había extendido por su pecho, desconocida y sorprendentemente agradable. Les enseñaba cosas pequeñas sin que pareciera una enseñanza, cómo apilar leña para que no se cayera, cómo revisar las trampas que ponía para los conejos, aunque siempre hacía la parte más desagradable él mismo, lejos de su vista. Lily, descubrió, tenía un don para ello. Sus movimientos eran diestros y sus observaciones, agudas. Lo observaba, con el ceño fruncido en concentración, y luego imitaba sus acciones con silenciosa eficiencia. Tom, menos paciente, estaba más interesado en las formas que formaban las nubes o en cómo la hierba de la pradera ondulaba como un gran océano verde. Elías se encontró hablando más, no mucho, pero lo suficiente. Señalaba un halcón que volaba en círculos, nombraba una flor silvestre que se abría paso entre la tierra terca. Una tarde, mientras las estrellas empezaban a punzar el vasto y oscuro lienzo del cielo, les habló de las constelaciones que Martha le había enseñado. Pronunció su nombre en voz alta, y el sonido en la cabaña silenciosa, compartido con estos pequeños oyentes, no le dolió tanto como esperaba. Fue como liberar un pájaro atrapado. Lily escuchó, con la cabeza inclinada, esos viejos ojos fijos en su rostro. Ella no hizo preguntas sobre Martha, pero él percibió un intercambio de comprensión, un silencioso reconocimiento de la pérdida. Encontró un viejo y descolorido vestido de calicó de Martha guardado en un baúl. Era demasiado grande para Lily, pero lo cortó con cuidado. Su mano grande y callosa era sorprendentemente delicada con la aguja y el hilo, una habilidad que Martha había insistido en que aprendiera. Cuando se lo entregó a Lily, sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez una leve sonrisa vacilante se dibujó en sus labios. Fue como ver la primera flor de primavera tras un largo y duro invierno. Sostuvo el vestido contra su pecho, sintiendo la tela desgastada suave contra su mejilla. Esa noche lo usó, y parecía un poco más alta, un poco menos como un gorrión asustado. También había encontrado un pequeño caballo tallado, sin terminar, que había empezado a hacer para un niño que nunca llegó. Lisó sus asperezas con su cuchillo y se lo dio a Tom, quien lo aferró como si fuera un tesoro. Para Sarah, talló un pajarito en un trozo de madera, con las alas extendidas. La sostenía en la palma de su pequeña mano, dándole vueltas una y otra vez, con los labios moviéndose en silencio. Estos pequeños actos de creación, de ofrenda, eran como agua en tierra reseca, tanto para él como para ellos. La cabaña aún conservaba los recuerdos de Martha, pero ahora nuevos sonidos tímidos se entretejían en su estructura, el murmullo de las voces de los niños, el ocasional y suave golpe de un juguete de madera, el crujido de un vestido remendado. El silencio seguía ahí, pero ya no era vacío, estaba atento, esperando. La sombra apareció primero como una mota en la distancia, una mancha contra el vasto lienzo azul del cielo de la pradera. Elías, con la vista acostumbrada a escudriñar el horizonte en busca de presas o del tiempo, la vio antes que los niños. Estaba partiendo troncos. El rítmico golpe del hacha le resultaba familiar. Hizo una pausa, con el hacha a medio golpe, y entrecerró la mirada. Un jinete. Se acercaba rápido. Sintió un nudo en el estómago. Los desconocidos eran raros en ese lugar aislado, y rara vez traían buenas noticias. Dejó el hacha. Sus movimientos eran pausados, pero una alerta primaria vibraba bajo su piel. Lily,
que había estado ayudando a recoger leña, levantó la vista, percibiendo el cambio en él. Sus ojos siguieron los de él hacia la figura que se acercaba. El miedo, rápido y absoluto, le quitó el color vacilante de las mejillas. Instintivamente, se acercó a Tom y Sarah, acercándolos a la pared de la cabaña. Elías no habló, pero su presencia fue un escudo. Observó al jinete acercarse, un hombre alto sobre un caballo oscuro, con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha, y el polvo que levantaba su montura. Había una arrogancia en su postura, una determinación sombría que le rechinó los dientes a Elías. No era una visita amistosa. Mientras el jinete frenaba a pocos metros de la cabaña, con el polvo asentándose a su alrededor como un sudario, Elías reconoció el corte de su abrigo, la insignia brillando débilmente en su pecho, un agente de la ley, o alguien disfrazado de tal. La mirada fría y escrutadora del hombre recorrió a Elías, luego se detuvo en los niños acurrucados junto al muro. Una mueca de desprecio se dibujó en sus finos labios. «Me llamo Grimshaw», anunció, con voz áspera, «del orfanato del condado. Busco a 3 fugitivos. Una niña, Lily, de unos 12 años. 2 menores. Coinciden con este grupo, ¿no te parece?» Lily se estremeció como si la hubieran golpeado. Tom hundió la cara en su costado. Sarah rompió a llorar, un gemido débil y aterrorizado que rompió el silencio. Elías sintió una furia fría crecer en su interior, un instinto protector que desconocía poseer. Era la misma furia que sintió cuando Martha enfermó, indefensa ante la enfermedad que la arrebató. Sin embargo, esta era una amenaza tangible, una a la que podía enfrentarse. Avanzó un poco, colocándose entre Grimshaw y los niños. «Están bajo mi cuidado», dijo Elías, con voz baja y firme como el retumbar de un trueno lejano. Grimshaw rió entre dientes, una risa seca y sin humor. «¿Tu cuidado?» Sus pupilos del condado, espina. «Propiedad», podría decirse. Robados de una institución en perfecto estado. Sus padres murieron de fiebre y no dejaron nada. «Cachorros ingratos», escupió al suelo. «Los estoy recuperando». La palabra propiedad golpeó a Elías como un látigo. Miró el rostro de Lily, pálido pero resuelto, abrazando con fuerza a sus hermanos. No vio propiedad, sino espíritu, coraje y un anhelo desesperado de seguridad. Pensó en su vestido remendado, el caballo de madera de Tom, el pajarito de Sarah, pequeñas anclas en un mundo tormentoso. «No son propiedad», afirmó Elías, con voz tranquila pero con el peso de la convicción. «Son niños, y no se irán contigo». Grimshaw entrecerró los ojos. «¿Es una amenaza, viejo?» Se removió en la silla, dirigiendo la mano hacia el arma que llevaba en la cadera. Elías no se inmutó. Su propia mano permaneció suelta a su costado, pero su postura era firme, inamovible como las antiguas piedras de la pradera. «Es un hecho», dijo Elías. «Esta es mi tierra. Son bienvenidos aquí». El aire crepitó con una violencia tácita. El viento arreció, levantando polvo a su alrededor, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Lily observaba, con los ojos abiertos de par en par por el terror, pero también con una esperanza naciente y frágil. Había visto miedo en adultos antes, pero nunca esta fuerza silenciosa e inquebrantable en su defensa. La confrontación se alargó, tensa como la cuerda de un arco. La mirada de Grimshaw pasó del rostro pétreo de Elías al potro a su cadera, y luego volvió a los niños. Era un matón, acostumbrado a victorias fáciles sobre los débiles e indefensos. Elías no era ninguna de las dos cosas. No vio miedo en los ojos del viejo vaquero, solo una determinación sombría que prometía una pelea que tal vez no ganaría, o una que le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar por 3 huérfanos escuálidos. «Sus problemas», dijo Grimshaw con desdén, aunque algo de la bravuconería había desaparecido de su voz, siempre huyendo. Su tío, Silas Blackwood, intentó acogerlos, pero también huyeron de él. Decían que era cruel. Probablemente simplemente no quería hacer nada. El nombre de Silas Blackwood
provocó una nueva oleada de terror en Lily. Su agarre sobre sus hermanos se hizo más fuerte. Elías lo notó. A este Grimshaw no le importaba el bienestar de los niños, solo devolverlos como ganado extraviado. Era un instrumento de un sistema que los veía como cargas, no como seres. Parece que tenían buenas razones para huir, dijo Elías con voz serena. Un niño reconoce la crueldad cuando la siente. Y reconocen la bondad cuando se les ofrece. Pensó en el hambre en sus ojos esa primera noche, no solo de comida, sino de seguridad, de un momento de paz. Grimshaw se burló. La bondad no les llenará el estómago para siempre, Thorn. El orfanato provee reglas, disciplina, Thorn. El orfanato provee reglas, disciplina. Eso es lo que necesitan. Elías miró al hombre, a la certeza desalmada en sus ojos. Necesitan una oportunidad, dijo, una oportunidad para sanar. No una jaula, recordó a Martha su creencia en la resiliencia de los seres vivos, ya fuera una planta en apuros en su jardín o un pájaro herido. Estos niños estaban heridos, profundamente, pero no estaban rotos, todavía no. El silencio regresó, pesado y tenso. Grimshaw sopesó sus opciones. Forzar la situación podría salir mal. Había otros fugitivos, otras tareas. Estos tres no valían ni una bala, ni el papeleo. Emitió un sonido de disgusto. Te arrepentirás de esto, Thorn. Solo te traerán pena. Cuando huyan de ti, o cuando Blackwood venga a buscar lo que cree que le corresponde por su posesión, no vengas a llorar a los lores. Giró bruscamente su caballo, levantando otra nube de polvo, y se alejó cabalgando, una figura oscura que se encogía contra el vasto horizonte, hasta que volvió a ser solo una mota, luego nada. Elías lo vio irse, relajando lentamente los hombros, aunque la tensión persistía en el aire. Se giró. Lily lo miraba, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero esta vez no era solo tristeza, era algo más. Gratitud, y una confianza floreciente que se sentía tan sólida y real como el suelo bajo sus pies. Había sido su guardián, y al hacerlo, había protegido una parte de sí mismo que creía muerta hacía tiempo. El viento ya no susurraba amenazas, sino posibilidades. El polvo comenzó a asentarse. El polvo que Grimshaw había levantado se asentó lentamente, cubriendo la hierba rala y la madera desgastada de la cabaña con una fina capa arenosa. Parecía simbólico, como el residuo de una tormenta pasada. Sarah había dejado de llorar, su carita pegada al costado de Lily, con sus pequeños puños aún apretados. Tom se asomó, con los ojos abiertos e inquisitivos. Lily simplemente miró a Elías, con un océano de emoción silenciosa en la mirada. Él no ofreció trivialidades ni falsas promesas. El mundo seguía siendo un lugar hostil, pero por ahora esta pequeña porción era segura. Se acercó al barril de agua, hundió un cucharón y se lo ofreció a Lily. Ella bebió, luego se lo dio a Tom y luego a Sarah. El simple acto de compartir agua se sintió como un sacramento. No volverá, dijo Elías con voz áspera, pero segura. Al menos hacía tiempo que no conocía a hombres como Grimshaw. Su bravuconería era su principal arma. Ante una verdadera determinación, a menudo cedían. Sin embargo, la mención de Silas Blackwood le quedó como un mal sabor de boca. Era una amenaza diferente, más personal, quizá más persistente, pero esa era una preocupación para otro día. Hoy habían conseguido un respiro. Más tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, una frágil pieza se posó sobre la cabaña. Elías reanudó sus tareas, con los niños siguiéndolo, ya no acurrucados por el miedo, sino moviéndose con una confianza renovada y vacilante. Lily lo ayudó a reparar una sección de la cerca del corral. Su pequeña mano era sorprendentemente fuerte al entregarle las herramientas. Tom, con Sarah siguiéndolos, perseguía saltamontes en la hierba alta cerca del arroyo. Sus ocasionales carcajadas sonaban sorprendentemente dulces en el aire tranquilo.
Era un sonido que Elías no se había dado cuenta de que extrañaba tanto la alegría sencilla de los niños. Se encontró observándolos, con una pequeña sonrisa casi imperceptible en los labios. A Martha le habría gustado esto. Le habría encantado su espíritu, su resiliencia. La imaginó tarareando una melodía mientras trabajaba en su jardín, con estas tres pequeñas figuras como sus voluntarios ayudantes. El pensamiento le provocó una punzada, no de profundo dolor esta vez, sino de un suave y melancólico anhelo. Comprendió que protegerlos no solo se trataba de ellos, también se trataba de él. Era una afirmación de vida, de conexión, ante el inmenso vacío que la muerte había tallado. Cada clavo que clavaba en la cerca se sentía como clavar una estaca en el corazón de su propia desolación. Esa noche, el guiso sabía más rico, y el fuego ardía con más fuerza. Lily, tras acostar a sus hermanos sobre la piel de oso, se sentó cerca de la chimenea, remendando un desgarrón en la camisa de Tom con una aguja e hilo que Elías le había dado. Sus movimientos eran concentrados, con el ceño fruncido por la concentración. Levantó la vista y lo sorprendió observándola. Un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. «Gracias, señor Thorne», dijo en voz baja, apenas un susurro. Porque, a pesar de todo, Elías se limitó a asentir. Las palabras le parecían insuficientes. Él comprendió. En sus ojos ya no veía solo el reflejo de su propia tristeza. Vio un destello de esperanza, una confianza naciente que era a la vez aterradora y preciosa. Vio un destello de esperanza, una confianza naciente, aterradora y preciosa a la vez. Vio el potencial de un futuro que no se había atrevido a imaginar. La cabaña, antaño una tumba de recuerdos, se estaba convirtiendo lenta y laboriosamente en un hogar. No era el mismo hogar que había sido con Martha. Eso era imposible. Pero algo nuevo, algo vivo. El viento afuera aún susurraba, pero su canción había cambiado. Ya no hablaba solo de pérdida y soledad. Ahora traía las notas tenues y frágiles de un nuevo comienzo, una melodía de respiraciones compartidas y risas tímidas, una promesa de amanecer tras una noche larga y oscura. Las cicatrices permanecían, en él, en ellos. Pero quizás, juntos, podrían aprender a soportar su propio peso, a encontrar consuelo no en el olvido, sino en la serena fuerza de una nueva pertenencia. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo Elías Thorne no se sentía tan solo al recorrerlo. Miró a los niños dormidos, a la cabeza agachada de Lily, y una profunda sensación de paz, con un toque de feroz protección, lo invadió. Este era su propósito ahora, esta era su postura. ¿Qué nos une? ¿Es sangre o las promesas silenciosas que se mantienen ante el miedo? Si alguna vez has encontrado una familia inesperada en un lugar inesperado, cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, suscríbete para más historias de valentía y conexión. Haz clic en el siguiente vídeo para ver qué sucede cuando la esperanza se arraiga en los corazones más inesperados.